África. Objetos de valor y cambio. La colección de monedas africanas tradicionales que presentamos de la mano de su comisario, el historiador y crítico de arte Juan Gil, reúne 200 piezas de diversas etnias, de diferentes épocas y materiales. El objetivo de la muestra es estudiar la historia del dinero en el continente africano tradicional, los sistemas monetarios, sus tradiciones y comprender mejor las culturas que hicieron uso de él. La finalidad es dar una visión de la moneda tradicional africana, no solo teniendo en cuenta su forma, sino la calidad estética de las piezas. El dinero no ha sido siempre como lo conocemos en la actualidad. A lo largo de la historia ha adoptado diferentes aspectos hasta llegar al más reciente, dinero electrónico o dinero digital. El mapa geográfico y temporal de la moneda primitiva evidencia un mosaico de sistemas monetarios diferenciados que reflejan condiciones culturales y sociales específicas. La incidencia de estos sistemas a lo largo del tiempo indica que los más perdurables y los que llegaron hasta la era moderna son los que formaban parte de sociedades y culturas que se mantuvieron aisladas de las economías occidentales. No es extraño que sea en Oceanía y gran parte de África donde los sistemas de moneda primitiva han perdurado más. La moneda metálica o la moneda útil con una función de dinero fue más utilizada que la moneda mercancía, ya que el trabajo del metal, en particular el hierro, es conocido en África desde antes de Cristo. La moneda africana tradicional no responde pues a formas occidentales, por lo que es muy sorprendente observar y descubrir cómo se han empleado diferentes objetos extraños por su forma y significado, con los mismos fines que una moneda en cualquier parte del mundo. A través de la historia, el ser humano se ha preocupado de proveer sus necesidades básicas, intentando obtener otras cosas que, en principio, necesitaba y no tenía a su alcance. La evolución del dinero ha configurado una estructura económica para la comercialización de productos a escala mundial, sin importar el tipo de divisa. Siempre habrá un factor de conversión, ya sea de dinero propiamente dicho o de objetos que sean de gran valor. Anteriormente a la colonización de los europeos, en una parte del continente africano, los pagos nunca fueron efectuados mediante monedas acuñadas o de billetes impresos. Los pueblos tribales africanos, como el resto de otras sociedades, se mantuvieron durante mucho tiempo ajenos a las estructuras económicas de las sociedades desarrolladas de compra-venta y emplearon su propio concepto de valor transaccional, creando una serie de objetos monedas singulares que cada etnia fabricó en función de sus necesidades y en relación a la dificultad de su obtención. La fuerza escultórica y la belleza plástica de estos objetos de orfebrería se convierten, a ojos occidentales, en verdaderas obras de arte. El interés estético y el refinamiento de sus formas convirtieron estas monedas en objetos deseados. Muchos han sido los elementos que se han utilizado como representación de dinero. Algunos se valoraban por su específica utilidad, mientras que otros eran objetos que con el tiempo conseguían ser perdurables y fáciles de llevar. Las monedas tradicionales africanas tienen en común que en algún momento pasaron de ser útiles a cumplir una función de valor simbólico o sagrado. Se transforman en medio de pago cuando son raras, imprescindibles o vinculadas al poder. Las monedas son un reflejo de la sociedad, las creencias, la cultura, la economía e incluso del propio desarrollo tecnológico. Con el paso del tiempo, este dinero se fue perfeccionando hasta la aparición de la moneda hecha de metales como el oro y la plata o con aleaciones. Se han utilizado toda clase de metales, bien al peso o manufacturados, en forma de barras y lingotes, adornos, utensilios agrícolas, instrumentos musicales o armas, sin olvidar productos agrícolas, piezas de telas, piedras, conchas o abalorios de cristal.
Pero en general, resultaban idóneos aquellos objetos que eran duraderos, manejables, resistentes al desgaste, reciclables, fáciles de reconocer y de transportar, de cortar y de medir o de dividir. Aunque lo esencial era que tuvieran un valor, convenido por la comunidad que los utilizaba, de tipo material, social o sagrado. Estas piezas forman parte hoy de las colecciones de arte primitivo y tribal de museos y colecciones privadas más importantes del mundo, no solo por su incalculable valor antropológico, sino también por el indudable valor artístico y estético. Cada vez, las monedas primitivas son más difíciles de encontrar, ya que se están extinguiendo de la circulación, por lo que son objetos preciados por las cargas históricas y culturales que suponen.